Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Arya observó atónita cómo el muelle era engullido por un mar de fuego. La onda expansiva de la explosión recorrió todo el puerto, afectando incluso la azotea donde se encontraba. Una lluvia de piedrecitas cayó sobre ella, golpeándola varias veces. Le sangraba la frente, pero no podía limpiarse la sangre porque tenía que aferrarse con fuerza a la chimenea para no caerse del edificio. ¡Tin! El sonido de la explosión le provocó un zumbido en los oídos. Apenas podía oír su propio grito, y las lágrimas le empañaban la vista. Todos los que estaban en el muelle desaparecieron en el mar de fuego, incluido Tywin. Arya sintió un dolor sofocante, como si su corazón hubiera sido brutalmente apuñalado varias veces con un pequeño cuchillo. Dioses del cielo, por favor, os lo ruego, protegedlo, oró en silencio, esperando que pudiera sobrevivir a la explosión. Rakaro. Añadió ese nombre a su oración. No lo olvidaría, de lo contrario, ¿cómo podría vengarse y matarlo en el futuro? A Jaime Lannister todavía no se le permitía desembarcar. Se limitaba a observar en silencio la dirección del muelle, mientras Robert reía a carcajadas, lleno de una satisfacción complaciente. Fue un acontecimiento trascendental, la masacre de una ciudad y la destrucción de un reino. Toda la gloria pertenecía, naturalmente, al rey, pensó con ironía. Él solo era un asesino de reyes, ¿cómo podía ser digno? En ese preciso instante, se oyó un rugido ensordecedor procedente del muelle, la luz del fuego era cegadora, una densa humareda se elevaba hacia el cielo, la onda expansiva levantó olas monstruosas, los buques de guerra que se encontraban delante zozobraron e incluso su barco de suministros comenzó a temblar violentamente. Jaime tuvo que agarrarse a la barandilla del barco para no caerse, pero sus ojos estaban fijos en el mar de fuego que se extendía ante él, con el corazón latiéndole con fuerza y la mandíbula desencajada por el asombro. Un segundo antes, Robert seguía haciendo alarde de su poder, al siguiente estaba envuelto en llamas. 7 infiernos, su nuez de Adán se movió, y dijo con dificultad: ¿qué demonios fue eso? A pesar de estar harto de Robert, Jaime tomó una decisión que iba en contra de la familia Lannister. Se desató rápidamente la capa blanca de la Guardia Real, se quitó la armadura y se quedó solo en calzoncillos. Podía recibir flechazos así, pero no podía preocuparse por eso ahora. Bajen los botes salvavidas, prepárense para el rescate. Señor, es demasiado peligroso. El capitán estaba muerto de miedo y protestó con urgencia. ¿Quién sabe si habrá una segunda explosión? Me da igual. Rugió Jaime. Ahora la vida del rey y de la mano del rey corre peligro. Yo, el único guardia real que queda, soy el comandante supremo. ¿Quién está dispuesto a acompañarme para salvar a la gente? Más de una docena de caballeros de las tierras de la corona se ofrecieron voluntarios para seguirlos. Jaime tomó la delantera, saltó a una pequeña barca y remó hacia el caótico muelle. Liderados por Rakaro, los miembros restantes del escudo de Pantos lanzaron un contraataque. Surgieron de callejones, tejados y ruinas como una marea. Quedaban muy pocos soldados de la vanguardia de Westeros. Los que seguían con vida estaban aturdidos y sin recuperarse. Su moral estaba por los suelos. Se desmoronaron al primer contacto, lanzándose al mar sin pensarlo 2 veces. Los soldados que se encontraban en la superficie del mar también presenciaron toda la explosión. En sus ojos solo se reflejaba el miedo. Los comandantes, presas del pánico, gritaban retirada uno tras otro, aterrorizados ante la posibilidad de que una explosión tan terrible les alcanzara. A excepción de los pocos botes salvavidas liderados por Jaime, la mayoría de los barcos se dispersaron para escapar, cada uno por su cuenta, y la flota cayó en completo desorden. En la orilla, los cuerpos de los soldados de Poniente se amontonaban formando una pequeña colina. Su sangre se había secado y vuelto negra, las moscas zumbaban sobre sus cabezas y el aire estaba impregnado del olor a proteína quemada. El escudo Pantos comenzó a despejar el campo de batalla, recogiendo las armas y armaduras del enemigo y apilándolas. Otro pelotón de soldados comenzó a registrar las ruinas para asegurarse de que nadie hubiera escapado. No había rastro de Robert y Ned. Cuando voltearon los cuerpos de 2 hombres con capas doradas, descubrieron a Bacho inconsciente. Durante la explosión, Bacho utilizó hábilmente una capa dorada como escudo humano, y milagrosamente su cuerpo resultó casi ileso. Por desgracia, ahora estaba completamente desnudo. Su icónico cabello y pelaje blancos habían desaparecido, negros como el jade, puros e impecables. ¿Ganamos? Preguntó Bacho, mareado e inestable, a un soldado en el que se apoyaba. «Ganamos», exclamó el soldado emocionado. «¿Qué?
No te oigo. Bacho se aguzó el oído, miró fijamente la boca del soldado, con una expresión de confusión en el rostro. Ganamos. El soldado no pudo evitar gritar con fuerza, su voz resonando por todo el campo de batalla. Alguien tomó la iniciativa y todos respondieron. Los vítores de victoria se extendieron entre las ruinas, y la alegría iluminó los rostros de todos como el sol después de la lluvia. En ese preciso instante, un jinete de caballería ligera Dothraki se apresuró a informar a Rakaro de que los 200 jinetes de caballería ligera del Azar se habían topado con los 3000 infantes de Renly Baratheon y ya estaban enfrascados en una encarnizada batalla. ¡Hijo de puta! Rakaro no pudo evitar maldecir en voz alta. Lo sabía. Ese mocoso solo sabe causarme problemas. Vamos, ven conmigo a salvarlos. Hace unas horas, la luz de la mañana se filtraba a través de la fina niebla. Lazar estaba de pie en una pequeña colina, contemplando el mar. Las olas rompían contra la superficie del mar. Más de una docena de buques de guerra surcaban las olas, con sus velas ondeando al viento y el estandarte del ciervo coronado claramente visible. La costa de Pentos es extensa y cuenta con numerosos puntos de desembarco potenciales. 3000 jinetes de caballería ligera se dividieron en varios grupos pequeños, como granos de sal esparcidos por el mar. No podían causar grandes disturbios y solo servían como alerta temprana. Lazar chasqueó los labios, luego agitó la mano y dijo: emboscada. Encontró un lugar excelente. Todos, incluidos sus caballos de guerra, se mantuvieron agachados, ocultándose entre la hierba silvestre que les llegaba hasta la cintura. Se cubrieron de barro para evitar reflejarse en el agua, luego aflojaron las riendas, hicieron que sus caballos se tumbaran de lado y ellos mismos se tumbaron de lado en posición de montar, inmóviles. Esta era una táctica común para las emboscadas en el mar de hierba. Desde la distancia, cuando el viento hacía que la hierba bajara, tanto las personas como los caballos desaparecían sin dejar rastro. Los buques de guerra navegaron rápidamente hacia la costa, sus remos golpeando el agua al unísono, levantando capas de espuma blanca. Tras atracar, los buques de guerra bajaron sus pasarelas una tras otra. Los soldados desembarcaron en fila, vadearon el agua hasta la orilla y comenzaron a formar filas. Las picas de la infantería pesada eran como un bosque, los escudos formaban una muralla de metal, los arqueros y ballesteros les seguían, con las ballestas pesadas tensadas, y escudriñaban los alrededores con atención. Las armaduras de los caballeros relucían. Alimentaron a sus caballos de guerra con una pequeña cantidad de tortas de frijoles saladas para reponer sus fuerzas. Esta fuerza estaba bien entrenada. Apenas se oía ruido. Loras Tyrell vestía una armadura de plata brillante meticulosamente tallada y adornada con miles de flores. Contempló el desierto con expresión solemne. Avanzó a caballo y dijo: Alteza, cuidado con las emboscadas. Renly sonrió con desdén, detuvo a su caballo y apuntó con su látigo hacia la interminable pradera. Aquí se ve perfectamente, ¿dónde podrían esconderse? ¿Podrían excavar bajo tierra? Los caballeros que rodeaban el lugar también se rieron, pensando que Loras estaba siendo demasiado precavido. El ejército avanzó, con sus filas ordenadas, el estandarte del ciervo coronado ondeando lentamente, formando una larga línea de marcha a través de la pradera, avanzando triunfalmente hacia Pentos. ¡Sas! De repente, un agudo sonido de cuerno resonó en el cielo, como el aullido de un lobo. El caballo de guerra que montaba Renly se sobresaltó y se irguió sobre sus patas traseras. Finalmente, logró calmar a su montura, con una sonrisa de suficiencia congelada en su rostro. Al instante siguiente, la hierba a ambos lados del camino se abrió y los jinetes Dothraki saltaron como fantasmas, tensando sus arcos y haciendo vibrar repetidamente las cuerdas. Caballería Dothraki. Todos estaban muy alarmados, incapaces de creer que el enemigo les estuviera tendiendo una emboscada justo al lado. Antes de que pudieran reaccionar, el cielo ya estaba cubierto por una lluvia de flechas. ¡Sas, sas, sas! Las flechas caían como un diluvio. Antes de que los soldados de Poniente pudieran alzar sus escudos, caían como espigas de trigo segadas, sus gritos desgarradores. Los 3000 hombres y caballos se vieron sumidos instantáneamente en el caos. Los Dothraki cabalgaban alrededor de las fuerzas enemigas, tensando constantemente sus arcos y lanzando andanadas de flechas que caían sobre las cabezas del enemigo. Los ballesteros intentaron contraatacar, pero descubrieron que el enemigo ya se había dispersado, apareciendo y desapareciendo de la vista en medio del ondulante mar de hierba. Huían inmediatamente después de disparar unas pocas flechas, negándose a entablar combate directo.
Tras el pánico inicial, Renly finalmente sintió alivio al confirmar que se trataba solo de un pequeño grupo de hostigamiento con pocos hombres. En cambio, los hombres que había traído a Pentos eran la élite de las tierras de la tormenta, bien entrenados y que ya formaban falanges defensivas una tras otra. Ahora que las líneas estaban estables, había llegado la oportunidad de ganar méritos. Su bando estaba formado enteramente por infantería y tenía una ventaja numérica absoluta, pero no podían alcanzar a la caballería. Para derrotarlos, tenía que obligar a esos jinetes a cargar contra sus falanges. Renly dobló el dedo provocativamente y gritó: «Solo 200 jinetes, nada más que perros ladrando. A ver cuánto tiempo aguantan aullar estos perros». Lazar ya podía entender algo de la lengua común, y esas palabras insultantes encendieron un fuego en su corazón, haciéndole querer casi lanzarse al ataque y luchar hasta la muerte. Sin embargo, la imagen del rostro oscuro de Laarro apareció de repente en su mente, e inmediatamente reprimió el impulso. No temía a la muerte. Solo temía ser reprendido por su sangre de mi sangre. Continúen con el acoso. Ordenó en voz alta. Renly observaba cómo sus soldados seguían cayendo mientras sus arqueros apenas ganaban terreno. Frunció el ceño y su expresión se volvió cada vez más sombría. Pentos estaba justo delante de ellos, pero solo podían recibir golpes pasivamente, incapaces de avanzar ni un solo paso. «Miren, estos perros tienen miedo. Jamás se atreverían a enfrentarse a verdaderos caballeros cara a cara». Alzó la voz intencionadamente para que todos pudieran oírlo. «Tu rey bárbaro, Laarro, es un bastardo despreciable y cobarde. Solo sirve para vivir en un agujero en la tierra. Así son los perros de la pradera». Los soldados de Renly estallaron en carcajadas, y los caballeros levantaron sus viseras, dejando al descubierto rostros burlones. En cuanto pronunció esas palabras, el bando contrario enmudeció repentinamente. Incluso la lluvia de flechas cesó. Las venas se hincharon en la frente de Lazar mientras la furia bullía en su pecho. Bajo ninguna circunstancia toleraría que alguien insultara a su sangre de mi sangre. El honor de Laarro no debía ser mancillado. En ese instante, todas las advertencias y la razón se esfumaron. De repente, desenvainó su arak, lo alzó por encima de su cabeza, y su grito de guerra resonó por todo el páramo. «Lucha por el honor de mi sangre, de mi sangre. Mata». Clavó los talones contra los flancos de su caballo y abrió el camino, lanzando una carga suicida contra el enemigo. Hasta la muerte. Matar. Detrás de él, los Dothraki lanzaron un rugido colectivo que hizo temblar la tierra. Con sus araks en alto y sus cascos golpeando el suelo, levantando nubes de polvo, las campanillas de sus trenzas resonaban en el viento. Como una manada de leones enfurecidos, ignoraron las flechas que se aproximaban y se dirigieron directamente hacia Renly. Renly observó cómo los 200 jinetes se acercaban rápidamente, e incluso pudo ver claramente sus expresiones. Rostros deformados llenos de intenciones asesinas, como si fueran demonios saliendo de los 7 infiernos. Él pensaba que los Dothraki no eran más que una turba desorganizada y despreciaba sus capacidades de combate frontal, una opinión compartida por la mayoría de los caballeros de Poniente. Su provocación había surtido efecto, pero no esperaba que no solo tocara una fibra sensible, sino que además fuera una ofensa imperdonable. Renly finalmente se dio cuenta del enemigo tan aterrador que había provocado. La autosuficiencia de su rostro desapareció, reemplazada por una oleada de miedo en su corazón. Arqueros, en acción. Infantería, formen una muralla de hombres. Caballeros, rápidos, protejan a su rey. Los 200 jinetes de caballería ligera de Lazar cargaron sin vacilar contra las líneas enemigas. Frente a la densa muralla de escudos, impulsaron a sus caballos hacia adelante, y sus cascos pisotearon con determinación el bosque de lanzas enemigas. La primera fila de caballería se estrelló contra el muro de escudos con un estruendo ensordecedor. Algunos caballos sufrieron heridas en el pecho por las lanzas, salpicando sangre, pero los jinetes saltaron a la formación de escudo antes de que sus monturas cayeran, sus araks brillando mientras atacaban con ferocidad. Hasta la muerte. Matad. Los ojos de los guerreros estaban desorbitados por la rabia, sus gritos de guerra ahogaban los alaridos del enemigo. Un guerrero fue atravesado por 3 lanzas a la vez, pero aún así sujetó con fuerza su arak y le cortó la cabeza al enemigo antes de que cayera. Otro guerrero fue derribado al suelo por la muralla de escudos, pero inmediatamente se levantó rodando y cargó contra las filas enemigas con 2 espadas, abatiendo a 8 hombres antes de ser finalmente hecho papilla. Se abrió una brecha en la falange, y los Dothraki irrumpieron, usando sus cuerpos para bloquear las espadas. Cada guerrero caído usó su cadáver para allanar el camino a sus compañeros. Su objetivo:
Renly Baratheon. El sonido de la carne golpeando el acero resonó sobre el mar de hierba mientras los ojos de los guerreros brillaban con sed de sangre, lanzando gritos de guerra que helaban la sangre. Hermanos. Nos volveremos a encontrar en las tierras de la noche. El caballo de Lazar lanzó un lastimero relincho y se desplomó tras una violenta colisión, arrojándolo pesadamente al suelo. El enemigo seguía llegando como una marea. Lazar miró hacia atrás y vio que su caballería ligera había sido completamente aniquilada. Una flecha se le había clavado en el hombro, la sangre le corría por el pecho, mientras que una espada larga le había cortado el muslo, llegando hasta el músculo. Se arrancó la flecha del hombro y la arrojó a un lado, mientras la sangre brotaba a borbotones, pero el fuego inextinguible de la batalla seguía ardiendo en sus ojos. Renly Baratheon permanecía al fondo, firmemente protegido por sus caballeros. Su pánico anterior había desaparecido, reemplazado por una sonrisa burlona. «Los Dothraki son todos unos necios», exclamó con voz desdensa. Escuchando a los nobles de las tierras de los ríos charlar, pensé que los Dothraki eran algo especial, pero resulta que no son más que esto. Para entonces, Lazar estaba exhausto. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra su caballo muerto. La sangre le brotaba del rostro, tiñendo sus ojos de un rojo intenso, pareciendo un demonio del infierno. Los soldados lo rodearon, pero intimidados por su ferocidad o tal vez admirando su valentía, nadie dio un paso al frente para asestarle el golpe final. Lazar miró a su alrededor y soltó una carcajada, con los ojos llenos de locura. Su aura era tal que no parecía que el enemigo lo rodeara solo a él, sino que él solo había rodeado a miles de tropas enemigas. ¿Sabes quién soy? Clavó su araque ensangrentado en el suelo y se golpeó el pecho con la mano derecha. Sus heridas se ensancharon y la sangre siguió fluyendo, pero parecía no darse cuenta. Recuerda. Soy Lazar, guardia jurado de la Arro. De su boca brotaba espuma de sangre, su barba estaba teñida de un carmesí irritante y las campanillas tintineaban mientras hablaba. La Arro es un dios. Su calasar cubrirá toda la tierra. Las esposas de sus enemigos llorarán sangre y serán consumidas por el dolor. Y yo soy el siervo de un dios. Tú, Andar, no puedes matarme. Soy Lazar, guardia jurado de la Arro. No puedes matarme. Los soldados se miraron entre sí. No entendían Dothraki, pero su postura intimidante los intimidó. Un rastro de temor creció en sus corazones, y ninguno se atrevió a dar un paso al frente. Algunos incluso comenzaron a retroceder, y la enorme formación del ejército mostraba signos de desmoronarse. El corazón de Renly se encogió, su rostro palideció y apuntó su látigo al azar. «Rápido, mátalo por mí». «No, Alteza. Captúrenlo. Podemos usarlo para intercambiarlo por mi hermano». Loras lo detuvo. «Este hombre no tiene un estatus cualquiera. Si lo matamos, la Arro jamás lo dejará en paz. Esta es la guerra de Robert, no la nuestra». Auge. En ese preciso instante, una explosión atronadora provino repentinamente de la dirección del puerto lejano. El suelo temblaba sin cesar, una densa humareda negra y olas de calor envolvían el puerto lejano, los buques de guerra se hundían en un mar de fuego, y los soldados junto a Renly permanecían paralizados, con la boca abierta, el rostro pálido y los ojos llenos de terror. El campo de batalla quedó sumido de repente en un silencio sepulcral, la moral destrozada y toda voluntad de luchar desvanecida. ¿Está muerto el viejo? El rostro de Renly palideció y, con dificultad, pronunció una frase. «Mátenlo y regresen directamente a Bastión de Tormentas». Loras dijo con voz grave. «Señor, hemos perdido. La moral de los soldados está completamente destrozada. Matar a este hombre solo acarreará problemas interminables a las tierras de la tormenta. Piensa en el destino de las tierras de los ríos. Incluso Randil Tarly fue derrotado. No demores tu búsqueda del trono por un solo hombre». En cuanto terminó de hablar, el hombre Dothraki, cubierto de sangre, rió mirando al cielo. La sangre ya había teñido de rojo la tierra bajo sus pies. «Ja ja ja. Perdiste». Señaló a Renly, con sus ojos rojos como la sangre fijos en él, provocándole escalofríos. «Cobarde con ropa bonita. No puedes matarme. Recuérdame. Soy el jinete de sangre de Rbakaro. Un sirviente de los dioses». Renly estaba furioso. De repente, desenvainó su espada larga y gritó. «¿Oíste eso? Definitivamente me está humillando. Lo mataré yo mismo». Los nobles de las tierras de los ríos decían que Margaery y Tyrell veía a aquel salvaje de forma diferente, y este asunto incluso lo convirtió en tema de conversación en voz baja entre todos en los banquetes. Este asunto le resultaba una espina clavada, lo que hacía que Renly se sintiera profundamente humillado.
Se estaban burlando de su futuro rey. Debe matar a este odioso hombre Dothraki y borrar esta vergüenza. En ese preciso instante, el suelo comenzó a temblar repentinamente, y un sordo sonido de cascos se acercó gradualmente desde la distancia. Renly alzó la vista y vio en el horizonte lejano una nube de polvo que oscurecía el cielo y el sol. Unos 2000 jinetes Dothraki estaban formados en fila, galopando hacia ellos. Al frente de la caballería, un caballero con armadura negra cabalgaba sobre un caballo de guerra negro como el azabache. Sus trenzas negras ondeaban al viento, y sus ojos, como dos llamas ardientes, lo observaban todo desde lo alto. El corazón de Renly latía con fuerza. La primera vez que lo vio, supo que era su rey. Incluso alguien tan noble como él, el duque de Bastión de Tormentas, heredero del trono de hierro, no pudo evitar sentir una leve sensación de inferioridad en el fondo. Desde la infancia hasta la edad adulta, siempre había sido el dios perfecto a los ojos de todos. Apuesto en apariencia, elegante en sus modales, ingenioso en la conversación, siempre con una sonrisa encantadora, vestido con las mejores túnicas de seda, seguro de poseer todas las cualidades que un rey debería tener, creyendo que entendía el arte de gobernar mejor que su hermano. A menudo se imaginaba a sí mismo vistiendo una armadura y luchando valientemente, pero comparado con esa persona, solo se sentía insignificante. Aquel hombre no tenía corona, ni nobleza, solo sangre y salvajismo. Él no disputó el trono mediante alianzas matrimoniales y diplomacia como otros. Se valió de la fuerza bruta. Su trono era un caballo de guerra, y su reino estaba construido de hierro y sangre. Por alguna razón, las palabras sobre matar se convirtieron en dos palabras al llegar a sus labios. Retiro. Retirad a mis cojones. Muere. A una más de 500 metros de la formación del ejército de Poniente, Rakaro apretó los dientes, con las venas palpitando en su frente, apretó las piernas contra el vientre del caballo y galopó hacia adelante. Alcanzó el arco de hueso de dragón en su silla de montar, colocó una flecha pesada hecha especialmente para la ocasión, sus músculos se tensaron, la cuerda del arco se tensó como una luna llena, apuntando a la cabeza de Renly. La fuerza de Rakaro triplicaba la de una persona común, superando con creces incluso la de los caballeros más conocidos por su fuerza. Su arco de hueso de dragón tenía una estructura única, y su potencia y alcance superaban con creces los de los arcos convencionales. Los arcos recurvos tienen una potencia de entre 50 y 70 libras, los arcos largos de 120 libras, mientras que el arco de hueso de dragón puede alcanzar las 200 libras. El alcance máximo de Rakaro podía llegar a los 600 metros, y con flechas pesadas especiales, podía perforar armaduras a una distancia de hasta 300 metros. A esta distancia, la flecha aún podría penetrar los puntos débiles de la armadura. La distancia era demasiado grande. Si Renly quería correr, definitivamente no podría alcanzarlos. Solo tenía una oportunidad, la de esa flecha. Entonces, Rakaro contuvo la respiración y se concentró, apuntó a la máscara de Renly y soltó los dedos. Silbido. La flecha voló como un meteorito, atravesando el aire. Renly pareció presentir el peligro. Cerró rápidamente su visera y alzó su espada larga, preparándose para desviar la flecha. Lamentablemente, las predicciones de ambos hombres fueron erróneas. Se produjo una repentina corriente descendente en las llanuras, y la pesada flecha cayó un poco más bajo de lo previsto. Ruido sordo. ¡Ah! Un dolor insoportable le desgarró la parte inferior del cuerpo, y Renly dejó escapar un grito espeluznante. La pesada flecha con punta de aguijón atravesó la protección de la ingle y, con la fuerza restante, le clavó la parte inferior del cuerpo a la silla de montar. Renly perdió la vista y estuvo a punto de caerse del caballo. ¡Su gracia!, exclamó Loras sorprendido. Retiro. Renly apretó los dientes, giró la cabeza de su caballo y comenzó a galopar. Cada sacudida del caballo de guerra le causaba un dolor insoportable, pero, por suerte, la playa estaba cerca, y los buques de guerra se encontraban en el mar no muy lejos. Cuando los caballeros bajaron torpemente a Renly de su caballo, ocurrió la tragedia. El repentino desgarro le hizo lanzar otro grito escalofriante. Sintió que algo importante lo había abandonado. Rápido. Ayúdenme a subir al barco. Ordenó con un suspiro débil. Los caballeros lo cargaron frenéticamente sobre sus espaldas, vadeando el agua para subirlo al buque de guerra. Las velas ya estaban desplegadas y los remeros remaban con todas sus fuerzas. La flota zarpó rápidamente de la costa de Pentos. Renly yacía en la cubierta, cubierto de sudor frío. Justo cuando Loras estaba a punto de quitarse la armadura, lo oyó lanzar un rugido. Díganles a todos que se vayan. Ayúdenme a entrar en la cabina.
Dentro de la cabaña, solo quedaban Renly y Loras. Cuando le quitaron la última pieza de armadura, Loras no pudo evitar jadear. Su gracia, dudó. Renly luchó por sostener la parte superior de su cuerpo y miró hacia abajo, solo para ver que la parte que simbolizaba la dignidad de un hombre era un charco de sangre. Un miedo sin precedentes se apoderó de su corazón. El digno señor de las tierras de la tormenta, heredero del trono de hierro, se había convertido así en un eunuco. ¿Cómo lo verían los nobles? ¿Qué dirían en privado sobre su rey? ¿Acaso un eunuco todavía tiene derecho a sentarse en el trono de hierro? Cuando comienza el juego del poder, no hay vuelta atrás. Él nunca se rendiría. Así pues, lo que debía hacer a continuación era regresar cuanto antes a las tierras de la tormenta, casarse con Margaery Tyrell y ganarse el apoyo de las tierras de los ríos. Solo entonces estaría capacitado para enfrentarse a quienes codiciaban el trono. Se dejó caer pesadamente sobre la cama, sus ojos se dirigieron de reojo a la espada larga que había en el cabecero, y entonces vio a Loras con una expresión de dolor similar. Nadie tiene por qué saber esto, dijo Renly con voz ronca, ni siquiera la señorita Margaery. Loras le agarró la mano y dijo con firmeza: Su gracia, le juro por los dioses que guardaré silencio. Renly suspiró aliviado y esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué es esto? Ni siquiera me he sentado en el trono de hierro y ya me he convertido en un rey eunuco. Su gracia, la lealtad de las tierras de los ríos jamás cambiará por esto. Usted sigue siendo el heredero del trono de hierro. ¡Ay! Renly miraba fijamente al techo, con la mente llena de pensamientos. Había perdido su integridad física, pero su ambición era más firme que nunca. El trono de hierro había sido ocupado por un rey loco, un rey borracho, ¿por qué no podía haber un rey eunuco? Mientras nadie supiera la verdad, seguiría siendo el legítimo heredero al trono. Cuando todos hablaran de ese rey bárbaro Dothraki, nadie se daría cuenta del pequeño secreto del rey Renly. ¿Debería matar a Loras para silenciarlo? No, al menos no aquí. Tras la huida de Renly, los 3000 infantes perdieron por completo la voluntad de luchar. Fueron derrotados por la carga de la caballería Dothraki, abandonando sus armaduras y armas, y dispersándose por todas partes, a través de las montañas y llanuras. En el desierto, los sonidos de lamentos, choques de armas y cascos de caballos, se entrelazaban en una aterradora sinfonía del infierno. Rakaro detuvo su caballo y rugió: No dejen a nadie con vida. Quiero colgar el cadáver de cada enemigo en el mástil del puerto para que todos los barcos sepan lo que sucede cuando provocan a los Dothraki. Lideró a unos pocos guerreros y galopó hacia Lazar. Ante sus ojos, los cuerpos de más de 200 guerreros Dothraki yacían esparcidos, mientras que Lazar yacía en el centro, apoyado contra su caballo de guerra muerto, cubierto de sangre. Tenía una herida de flecha en el hombro, los brazos cubiertos de cortes de espada y la pierna derecha era la que presentaba las heridas más graves. La herida era larga, desde la parte exterior del muslo hasta la rodilla, y la sangre brotaba continuamente, formando un charco en el suelo. Rakaro desmontó, sus botas de cuero resonando en el barro ensangrentado, produciendo un sonido pegajoso a cada paso. Sangre de mi sangre. Rakaro se agachó, agarró el brazo de Lazar y dijo con voz ronca: Si aún estás vivo, abre los ojos. El rostro de Lazar se contrajo de dolor y luchó por abrir los ojos. Sangre de mi sangre, su respiración era débil, no estoy muerto, pero mi caballo de guerra ha caído. Pensé que te esperaría en la tierra de las estrellas. Rakaro arrancó un trozo de tela de su ropa, lo envolvió alrededor de la base del muslo de Lazar, insertó una rama y la retorció con fuerza para detener la hemorragia. ¿Te duele?, preguntó Rakaro. No duele, dijo Lazar con una sonrisa, solo me picó una mosca de la sangre. Cuando me quede la cicatriz, será mi mayor orgullo. Decir verdad. Maldita sea, duele muchísimo. Tú y Jogo sois muy buenos hermanos, eso mismo dijo él. Saber que estaba sufriendo significaba que podía ser salvado. Rakaro suspiró aliviado y le gritó al guerrero que estaba a su lado: Dame vino. El guerrero le entregó un odre de vino. Rakaro lo olió y frunció el ceño. Esto es leche de yegua. Quiero un licor fuerte, de esos que desinfectan. El guerrero trajo otra bolsa de vino. Demasiado débil. Rakaro apartó el vino y entonces se dio cuenta de que las bebidas destiladas no existían en este mundo. Pensó un momento, levantó la cabeza y ordenó: Ve a buscar la pólvora de mi silla de montar. Lazar parecía confundido: Sangre de mi sangre, mi herida sanará pronto, no me hagas explotar. No te va a hacer explotar, solo es para desinfectar. Si la herida se infecta en unos días, tendrás que amputarte la pierna entera. En realidad, Rakaro desconocía si la pólvora podía eliminar la infección.
Dado que aparecía una escena así en la película, significaba que había algo de verdad en ello. Lazar pronto perdería demasiada sangre y no habría tiempo suficiente para enviarlo de vuelta, así que solo podían intentarlo. La mirada de Lazar se ensombreció. Si tengo que cerrarme la pierna, es mejor que me den un cuchillo ahora. Un jinete sin una pierna no es digno de ser llamado Dothraki. Rakaro apoyó su frente contra la de él y maldijo en voz baja. Idiota, estar vivo es más importante que cualquier otra cosa. Si pierdes una pierna, te subiré al caballo. Si te rompes la mano, te ayudaré a sujetar el cuchillo. Mientras tu alma siga aquí, siempre serás el Dothraki más valiente. Un destello de luz brilló en los ojos de Lazar. Quiso agarrar la mano de Rakaro, pero no tenía fuerzas y ésta se le resbaló. Rakaro le estrechó la mano en respuesta. Muerde esto, Rakaro se metió una flecha en la boca. Te va a doler mucho, pero después de esto, tu pierna se salvará. Lazar mordió el ástil de la flecha y asintió. Rakaro esparció pólvora sobre la herida y la encendió con un pedernal. Inmediatamente, una chispa brillante brotó de la herida y un olor a quemado impregnó el aire. Los ojos de Lazar se abrieron de par en par, las venas de su frente se hincharon y todo su cuerpo se tensó, pero no se movió. Estarás bien. Tras comprobarlo, Rakaro descubrió que la hemorragia de la herida había cesado casi por completo. Se dirigió al guerrero y le dijo: Mago, dile a Mirri que prepare las mejores hierbas y todo lo que pueda salvarlo. Si algo le ocurre a la pierna de Lazar, la haré responsable. Y quiero que toda la región de las tierras de la tormenta sea enterrada con la pierna de Lazar. Los guerreros estuvieron de acuerdo e inmediatamente subieron a Lazar a un caballo para enviarlo a recibir tratamiento. Rakaro suspiró aliviado y miró a Pentos. Cal. Justo en ese momento, un explorador llegó a caballo al galope y anunció: la mansión del gobernador está en llamas. Khaleesi todavía está dentro. Maldita sea. A Rakaro se le encogió el corazón. Enseguida montó en su caballo, le apretó los flancos y salió al galope. Pentos, cerca de la mansión del comandante. La explosión en el puerto acabó con la vida de Robert y los nobles rebeldes de la ciudad, pero el caos no había terminado. Garland dirigía el escudo de Pantos por todas partes para sofocar los disturbios y buscar espías. Vera y otra criada llevaban cestas llenas de comida, preparándose para recompensar a Garland. Charlando y riendo, pasaron por un callejón. De repente, Vera oyó unos pasos rápidos detrás de ella. Frunció el ceño y estaba a punto de darse la vuelta cuando una mano gruesa le tapó la boca de repente y la arrastró hacia las sombras al borde de la carretera. Los ojos de Vera se abrieron de par en par, pataleó salvajemente y arañó con las uñas frenéticamente. Escuchó un grito a sus espaldas, que dejó 4 manchas de sangre en el rostro del hombre. El secuestrador gritó de dolor y maldijo sin cesar, mientras su brazo se apretaba cada vez más. Vera sintió que le costaba respirar y su conciencia se nublaba progresivamente. En ese preciso instante, otro hombre, tras lidiar con la criada, se abalanzó sobre ella y la golpeó con gran fuerza en el estómago. Perdió los ojos y el conocimiento al instante. Cuando Vera volvió a despertar, se encontró atada a una silla, con las cuerdas clavándosele en las muñecas. La criada también estaba atada frente a ella, temblando de pies a cabeza y sollozando suavemente. Comenzó a mirar a su alrededor. La habitación estaba en penumbra y 2 hombres estaban de pie frente a ella. Eran corpulentos, con nudillos gruesos, con aspecto de personas que llevaban años lamiendo sangre de espadas, ya fueran bandidos o mercenarios. La tercera persona estaba apoyada en la esquina, parecía muy joven, tenía el pelo corto y azul, y no decía ni una palabra. Vera intentó mover las muñecas, sintiendo el objeto duro que aún tenía dentro de la manga. Siempre escondía un pequeño cuchillo en el puño de su camisa. Originalmente, Rakaro lo usaba para cortar carne, pero también podía usarlo para protegerse de cualquier Dothraki maleducado que se aprovechara de ella. Ahora, este hábito la salvaba. Con cuidado, introdujo el dedo índice en el puño de la camisa, y la punta de su dedo tocó el mango del cuchillo. Utilizó la uña para sacar un poco la punta del cuchillo, mientras giraba ligeramente el cuerpo para asegurarse de que los secuestradores no vieran sus movimientos. La punta del cuchillo tocó la cuerda, y ella comenzó a frotarla lentamente de un lado a otro. El tiempo transcurría minuto a minuto, y la tosca cuerda de cáñamo se iba cortando poco a poco. Cambiaba constantemente de ángulo, haciendo que los movimientos de sus hombros parecieran un forcejeo, no un intento de cortar la cuerda. Al mismo tiempo, miró fijamente al secuestrador que tenía delante, dándose cuenta de que todavía había 4 manchas de sangre en su rostro, causadas por los arañazos que ella le había hecho, y que la sangre seguía manando.
Vera se burló y dijo con desdén. Dos hombres grandes intentando enfrentarse a mí, y aún así solo recibes un rasguño. ¿Acaso son unos maricas? Los rostros de los dos secuestradores se ensombrecieron repentinamente. Uno de ellos se abalanzó sobre ella, la agarró del cuello y maldijo entre dientes. Maldita seas, loca. Antes de que pudiera terminar de hablar, Vera se soltó repentinamente de las cuerdas y le clavó el cuchillo en el cuello. La sangre brotó a borbotones, manchándole la mitad del rostro. El hombre tenía una expresión de incredulidad. Retrocedió tambaleándose varias veces, cubriéndose el cuello con la mano izquierda, emitiendo sonidos roncos, y la sangre brotaba de su boca. Finalmente, sus piernas cedieron y cayó al suelo. El otro secuestrador se quedó paralizado un instante, aparentemente sin esperar que la mujer llevara un arma. Tras una breve pausa, reaccionó y rápidamente agarró a Vera por detrás, rodeándola del cuello con el brazo. Vera no podía respirar, pero volvió a blandir el cuchillo y apuñaló al hombre en el muslo otra vez, y luego lo retorció con fuerza. El hombre gritó, lo soltó y retrocedió tambaleándose. Antes de que Vera pudiera escapar, el hombre la pateó violentamente, haciéndola caer al suelo. La cabeza de Vera golpeó el suelo con fuerza, y un dolor agudo le atravesó la frente. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, el hombre rugió y la inmovilizó, propinándole una lluvia de puñetazos en la cara. Un puñetazo, 2 puñetazos, 3 puñetazos. Vera veía estrellas, tenía la boca llena de sabor a óxido. Sentía como si tuviera el hueso de la nariz roto, la cara hinchada y le dolía todo el cuerpo. El hombre no quedó satisfecho tras la paliza. Se levantó y la pateó varias veces en el estómago. Vera se encogió de dolor, con el estómago revuelto, y no pudo evitar vomitar un charco de líquido agrio. Aturdida, oyó a alguien decir: Franklin, no la mates todavía. Aún la necesitamos para entrar en la mansión del gobernador. Franklin la arrastró a la fuerza y la ató de nuevo a la silla, mientras la sangre brotaba sin cesar de la comisura de sus labios. Franklin sostenía la daga contra la garganta de la criada que tenía enfrente, mirando a Vera con ojos gélidos. Vera, la criada, temblaba de pies a cabeza, con los ojos llenos de miedo, apenas capaz de hablar. Tengo miedo. Vera alzó la cabeza y la animó. Raya. Solo quieren verte asustada. No dejes que lo consigan. Franklin sonrió con desdén, deslizando lentamente la daga por el rostro de la criada. No me importa si tiene miedo o no. Se colocó detrás de Vera, la agarró por un mechón de pelo y la obligó a mirarlo. Eres la criada de mayor confianza de Rakaro. Hemos venido a asustarte. Vera apretó los dientes. Entonces, te deseo la mejor de las suertes. ¿Es eso así? Franklin regresó junto a la criada, alzó la mano y el cuchillo cayó, cortándole la garganta. La sangre brotó a borbotones. Los ojos de la criada se abrieron de par en par, sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Finalmente, el taburete se volcó y su cuerpo se desplomó en un charco de sangre. ¡Hijo de puta! Rugió Vera, que te jodan. Que se joda toda tu familia. Te daré esa oportunidad, dijo el secuestrador con una sonrisa, dejando ver una boca llena de dientes podridos. En ese instante, un leve gemido provino de un rincón. Vera se giró para mirar. El secuestrador, apuñalado en la garganta, yacía en el suelo, casi completamente desangrado. Franklin, sálvame, me estoy muriendo. Te lo mereces. Marica. Vete al infierno, pedazo de basura. Maldijo en voz alta. Franklin la miró con una sonrisa cruel en los labios. Parece que tienes una lengua afilada. Vera sonrió con malicia. ¿Puedes con esto? Eres un desastre. En cuanto terminó de hablar, Franklin le dio otro puñetazo en la cara. Vera estaba débil y flácida por completo, lo que permitió a Franklin desatar las cuerdas y arrojarlas sobre la mesa. Vera observó cómo Franklin se acercaba, apenas apoyándose en sus brazos. Bajó la mirada por un instante y dijo con desdén: Vamos, hijo de puta, vamos. Déjame ver de qué eres capaz. Los esfuerzos de Franklin fueron inútiles. Las venas de su frente se hincharon de rabia y humillación. Agarró el cabello de Vera. Puta Dothraki. Cállate. Va. Vera le escupió un escupitajo sanguinolento en la cara y soltó una carcajada. Ya me lo imaginaba. No eres más que un pedazo de basura. Franklin se limpió la mugre de la cara, furioso. Sacó su daga y la puso contra su rostro. Llévanos a la mansión del gobernador y vivirás. De lo contrario, te acribillaré la cara a puñaladas. No querrás que Garland te vea así, ¿verdad? Vera lo miró fijamente, y su risa se volvió cada vez más frenética. Apuñálame, marica inútil. No te atreves ahí abajo, ni te atreves aquí arriba. Estallido.
En ese instante, la puerta se hizo añicos y Garland irrumpió en la habitación. Un destello frío brilló, y desenvainó su espada larga. En el instante en que Franklin se distrajo, Vera desató sus últimas fuerzas, agarrándole la muñeca y sujetando la daga con fuerza con ambas manos, clavando sus uñas profundamente en su carne. «Garland, mátalo», gritó con voz ronca. Garland vio el rostro maltrecho de Vera y su furia se encendió al instante. Se abalanzó hacia adelante en 3 zancadas, blandiendo su espada. La afilada hoja atravesó la espalda de Franklin y salió por su pecho. Los ojos de Franklin se abrieron de dolor, la sangre brotaba de su boca, hasta que Garland desenvainó su espada larga. Solo entonces el cuerpo de Franklin cayó pesadamente. Pero Vera no quería que muriera tan fácilmente. Su corazón ardía de ira. Se arrastró hasta el lado de Franklin. «Morir así es demasiado fácil para ti». Se levantó, apuntó con el pie hacia Franklin y lo pateó con todas sus fuerzas varias veces. Cada patada iba acompañada de los desgarradores gritos de Franklin. La última patada impactó con fuerza, seguida de un sonido como el de un huevo rompiéndose. Los gritos cesaron abruptamente. El cuerpo de Franklin se estremeció varias veces y luego quedó inmóvil. Tras su venganza, Vera quedó completamente exhausta. Se tambaleó y cayó en los brazos de Garland. Al sentir su cálida mano acariciarle el cabello, le picó la nariz y finalmente no pudo evitar sollozar. Toda esa locura había sido fingida. En realidad, estaba terriblemente asustada, incluso más que la criada muerta. En un momento dado, pensó que no sobreviviría a esta terrible experiencia, que no llegaría a ver a Garland por última vez. De repente, dejó de llorar y balbuceó. «La de pelo azul». Se escabulló cuando entré corriendo. Vera levantó la cabeza con dificultad. «Sé a dónde irá. Ese cobarde probablemente esté cerca de la mansión del comandante. Están buscando al Cal». Garland no preguntó más. Tomó a Vera en brazos con cuidado. «Primero te llevaré a que te atiendan». «No, ve a la mansión del comandante, ahora mismo», insistió Vera, «tengo un mal presentimiento». Garland cargó a Vera por las calles. Al doblar la última esquina, una visión aterradora apareció ante ellos. La mansión del comandante estaba envuelta en llamas. Lenguas de fuego salían de las ventanas y una densa humareda se elevaba hacia el cielo. La torre estaba a punto de derrumbarse. El escudo de Pantos se apresuró a organizar a la gente, repartiendo cubos de agua, pero con escaso éxito. «Dioses del cielo», murmuró Garland. El rostro de Vera cambió. «Khaleesi todavía está dentro. Muévanse. Quítense del camino». Un rugido acompañado del sonido de cascos se acercó desde la distancia. La multitud se abrió paso involuntariamente. Rakaro lideraba una tropa de caballería que galopaba hacia ellos. Sus caballos de guerra se detuvieron bruscamente frente a la mansión del comandante, levantando una nube de polvo. «¿Dónde está la Khaleesi? Rápido, dímelo». Rakaro desmontó, con los ojos llenos de ansiedad. «Señor, el fuego es demasiado grande». «No podemos entrar», balbuceó un soldado en respuesta. Rakaro no lo dudó. Se quitó la túnica exterior, la empapó en un balde de agua y se la echó encima, lanzándose al mar de fuego sin importarle el peligro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Rakaro había leído la obra original y sabía que Daenerys no le tenía miedo al fuego, pero aún así se precipitó. ¿Cuándo dejó de tenerle miedo al fuego? No lo sabía y no se atrevió a arriesgarse. No podía poner a prueba la verdad sobre la vida humana basándose únicamente en un libro mal escrito. Sabía que si no lo hacía, y Daenerys resultaba realmente herida, o incluso moría a causa de ello, el sentimiento de arrepentimiento lo acompañaría durante toda su vida. Él la amaba. En su vida anterior, no era más que un alma frustrada y efímera. Esta vida era un regalo. Había derrotado a Drogo, a Euron, a Ramdil e incluso a bestias marinas. Había vivido una vida que jamás había experimentado en su vida anterior. Había alzado su cimitarra y gritado: «Soy el rey del mar de hierba». En esta vida, no tuvo remordimientos. En su vida anterior tuvo muchos remordimientos. No quería volver a experimentarlos en esta. Ahora, con la posibilidad de sufrir lesiones o incluso la muerte por un lado y el arrepentimiento eterno por el otro, simplemente había elegido el primero de esos dos dolores. Una ola de calor se abalanzó sobre él, el aire se llenó de un penetrante olor a quemado. Cada respiración le dolía como una aguja, los ojos también le dolían y las lágrimas le corrían sin cesar. Incluso podía oír los latidos de su propio corazón. El techo se desmoronaba, amenazando con derrumbarse en cualquier momento, pero eso no detuvo su impulso hacia adelante. Daenerys.
La voz de Rakaro penetró las llamas. Nadie le respondió. En sus oídos, solo se oía el crepitar del fuego. De repente, un destello blanco apareció en su visión periférica. Saltó hacia atrás y un rayo cayó, bloqueándole el paso. Dio un suspiro de alivio, se agachó y se arrastró entre los escombros hasta la alcoba de Daenerys. No había rastro de Daenerys. En un rincón, 4 huevos de dragón yacían tranquilamente en el suelo. El cofre de madera de cedro estaba quemado, y junto a él se encontraba el antiguo libro confiscado al silencio, que también estaba completamente intacto. Rakaro recogió los 4 huevos de dragón y el libro antiguo entre sus brazos y se dio la vuelta para marcharse. En ese preciso instante, con un fuerte estruendo, el techo se derrumbó. Rakaro esquivó instintivamente el ataque hacia un lado y, por suerte, escapó, pero inesperadamente, quedó aplastado bajo un pilar de piedra que se inclinó desde el otro lado. Los huevos de dragón se le cayeron de los brazos, y el libro también se desplomó. Rakaro luchó por apartar el pilar de piedra, pero era demasiado pesado y simplemente no se podía mover. El humo abrasador podría haberle quemado los pulmones. Cada respiración era dolorosa, y cuanto más se esforzaba, más le dolía. Maldita sea, estoy jodido. En ese preciso instante, se oyó un crujido de pasos al otro lado del muro. Rakaro alzó la cabeza y vio a un joven de cabello azul doblar la esquina y caminar hacia él. Tenía el rostro carbonizado, el cabello casi calcinado y quemaduras por todo el cuerpo, pero una sonrisa siniestra se dibujaba en sus labios y sostenía una larga espada en la mano. Aegon sonrió salvajemente. Rakaro, hoy vengaré a Jon. Rakaro tosió varias veces y escupió una bocanada de flema negra. Idiota. No sabía quién era Jon. Había matado a tanta gente que quienes quisieran vengarse podrían dar 3 vueltas a Pentos. Tendrían que esperar 1 año solo para conseguir un número. Desde el día en que ejecutaron a Jon, he querido matarte, dijo Aegon apretando los dientes, y ahora por fin tengo mi oportunidad. Yo, Aegon Targaryen VI, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, el legítimo heredero del trono de hierro. ¿Y qué hay de Viserys? Dijo Aegon con desdén, Viserys es solo el hermano del príncipe Rhaegar, pero yo soy el hijo mayor legítimo de Rhaegar. Los 7 reinos solo necesitan un verdadero dragón, y ese soy yo. Entonces, Aegon extendió los brazos, como si ya estuviera bañado por los vítores de la multitud, con una expresión de embriaguez en el rostro. Rakaro dejó de forcejear y, en cambio, miró fijamente a los ojos de Aegon, mientras una lenta sonrisa se dibujaba en sus labios. En efecto, los villanos mueren por hablar demasiado. PFF. El sonido del acero penetrando la carne resonó. Los ojos de Aegon se abrieron de par en par, su sonrisa se congeló al instante en su rostro, sus ojos llenos de incredulidad. Bajó la cabeza y vio un trozo de la reluciente hoja que sobresalía de su pecho. La sangre goteaba por la hoja, formando un charco bajo él. Viserys estaba de pie detrás de Aegon, con una cimitarra empuñada en la mano. Había estado confinado en la mansión del comandante. Cuando la puerta se incendió, salió corriendo, pero no encontró la salida. En el instante en que el palacio comenzó a derrumbarse, cayó en la desesperación absoluta. Al oír de repente el grito de Rakaro, se preparó para acercarse y ver qué expresión tendría el arrogante Rakaro antes de morir. Era mejor que alguien lo enterrara con él a que muriera solo. Pero entonces, escuchó a alguien atreverse a autoproclamarse heredero del trono de hierro. Eso era lo único que tenía en toda su vida, y alguien quería arrebatárselo. Una furia monstruosa e incontrolable surgió repentinamente en el pecho de Viserys, cambiando instantáneamente su objetivo. Toda la atención de Aegon estaba puesta en Rakaro, completamente ajeno al peligro que se cernía sobre él. «Has despertado al dragón dormido», susurró Viserys con voz ronca al oído de Aegon. «Yo, Viserys Targaryen III, soy el verdadero dragón, el legítimo heredero del trono de hierro». La nuez de Adán de Aegon se balanceaba violentamente. Quería hablar, pero solo le salía espuma sanguinolenta de las comisuras de los labios. Viserys giró la empuñadura con fuerza, profundizando la herida, y luego extrajo la cimitarra bruscamente. La larga espada de Aegon cayó al suelo con un estrépito. Se tambaleó unos pasos hacia adelante y finalmente se desplomó pesadamente sobre Rakaro. Viserys se volvió entonces hacia Rakaro, con un brillo de locura en los ojos. «Rakaro, robaste mi corona, robaste a mi hermana, tú también debes morir». Alzó la espada larga y ensangrentada y se abalanzó hacia adelante, apuñalando a Rakaro. La punta de la hoja atravesó el corazón de Aegon, continuó avanzando y luego se clavó en el pecho de Rakaro. Un dolor agudo lo atravesó.
Rakaro sintió como la fría hoja le perforaba la piel y le penetraba el corazón, del que brotaba sangre caliente. El trono de hierro es mío, Daenerys es mía, y los Dothraki se inclinarán ante mí, se inclinarán ante el verdadero dragón. Estúpido. La visión de Rakaro se fue nublando gradualmente, pero su instinto de supervivencia no había desaparecido. Aprovechando que Viserys se inclinaba hacia adelante, le rodeó el cuello con el brazo derecho. Con la mano izquierda, finalmente encontró la espada larga que Aegon había dejado caer. Agarrando la hoja, usó sus últimas fuerzas para clavar lentamente la punta en la garganta de Viserys. Vio cómo se le salían los globos oculares, cómo la sangre brotaba a borbotones de su cuello, salpicando continuamente la cara, los ojos y la boca de Rakaro, empapándole el rostro de carmesí. Lo que Rakaro desconocía era que, en ese preciso instante, la sangre de 3 reyes convergía alrededor de los huevos de dragón, fluyendo como pequeños hilos y extendiéndose lentamente a lo largo de las cáscaras. El antiguo libro emitió un destello de luz blanca. Siguiendo el rastro de la sangre, penetró en el cuerpo de Rakaro y desapareció en un instante. Entonces el antiguo libro se convirtió en polvo y se dispersó en el aire. El fuego se intensificó y la estructura del palacio comenzó a derrumbarse. Rakaro sentía que la herida le arrebataba la vida constantemente, y el mundo ante sus ojos se tornó negro gradualmente. Esperaba que Daenerys pudiera escapar sana y salva, pensó. Mientras tanto, fuera de la mansión del comandante, la Maegi Mirri se acercó caminando. Planeaba venir a curar las heridas del Azar. En su mano llevaba una caja grande que contenía no solo hierbas, varias botellas, frascos, cajas pequeñas, cuchillos afilados y agujas, sino también algunas herramientas para realizar magia de sangre. Como Rakaro le había dicho que si no lograba curar al Azar, él le quitaría la vida, ella había traído todas sus pertenencias. Ella no creía que Rakaro fuera a matarla. Siempre había sido muy misericordioso con su propia gente, aunque la gente de las tierras de la tormenta podría no tener tanta suerte. De repente se detuvo, mirando la mansión del comandante en llamas, con un destello de asombro en los ojos. Rakaro está en peligro, murmuró. Solo la muerte puede pagar por la vida. Sacó una bolsa del botiquín, vertió un poco de polvo rojo y se lo esparció por la cabeza, el hombro izquierdo, el hombro derecho y luego las manos. Lentamente, se arrodilló, juntó las manos y comenzó a recitar un conjuro con el tono melódico del pueblo lasarino. Dios mío, por favor escucha la súplica del cordero. Sangre por sangre, vida por vida, ni muerto ni vivo. Como una madre carga con el peso de sus hijos, por favor, líbralo del desastre y la muerte. Estoy dispuesta a prolongar su vida con la mía. Estoy dispuesta a intercambiar mi vida por la muerte que me sobrevenga. Antes de terminar de hablar, giró la muñeca, apareció un pequeño cuchillo en su mano y no dudó en cortarse las venas. Toda magia tiene un precio. La única manera, y la manera perfecta, de evitar que Rakaro muriera era sacrificar a la propia hechicera. La luz del fuego era cegadora, y Daenerys sintió las oleadas de calor golpear sus mejillas, aunque no hacía tanto calor como esperaba. Saco y Balbo la protegieron de las llamas con sus cuerpos, uno delante y el otro detrás, y la sacaron del fuego. Bájame. Khaleesi, no podemos detenernos aquí. El cabello de Saco humeaba y de él emanaba un olor a quemado. Su rostro reflejaba ansiedad. Todo el palacio se va a derrumbar. Auge. Daenerys miró hacia atrás y, a menos de 2 metros de distancia, el lugar del que acababa de salir se había derrumbado por completo. Las llamas lamían con avidez cada pilar de piedra y cada muro. Curiosamente, el intenso calor no le provocaba miedo a Daenerys. Al contrario, ejercía una atracción diferente. Sin embargo, no se atrevía a permanecer en el fuego solo por esa sensación. ¿Dónde está Rakaro? Daenerys se esforzó por bajar, buscando con la mirada aquella figura familiar entre la multitud. Por mi sol y mis estrellas, ¿dónde está? En ese preciso instante, Garland y Vera se abrieron paso entre la multitud. Ambos tenían la cara ennegrecida y la ropa con varias marcas de quemaduras, mientras que el rostro de Vera estaba magullado, como si hubiera sido agredida violentamente. Khaleesi. Exclamó Vera, jadeando. Khal Raalo sigue dentro. Entró para salvarte, y nosotras intentamos entrar para salvarlo a él, pero el fuego era demasiado grande. Garland añadió. Dijo que podrías estar en el dormitorio. Ahora se ha derrumbado por completo. Daenerys quedó aturdida, un dolor sin precedentes, un ataque al corazón, como si innumerables cuchillos pequeños la cortaran de un lado a otro. En ese instante, las llamas habían envuelto por completo la mansión del comandante, y la imponente columna de humo negro oscurecía el cielo. Nadie dudaría de que quien entrara en aquel infierno no saldría con vida. ¿Cuánto tiempo lleva dentro? Preguntó temblando.
Al menos 10 minutos, dijo Vera con los ojos rojos y la voz quebrada. Me temo el corazón de Daenerys se heló al instante, y sus rodillas apenas podían sostener su cuerpo. Debo volver por él. Daenerys se liberó repentinamente de Sako. No puedo dejarlo atrás. Khaleesi. Sako extendió los brazos y bloqueó a Daenerys. De ninguna manera. Eso es buscar la muerte. Nadie puede sobrevivir en semejante fuego. No puedes ir. Garland también dio un paso al frente y advirtió. Si Rakaro estuviera aquí, jamás te permitiría correr semejante riesgo. Las doncellas de Daenerys también se congregaron a su alrededor, bloqueándole el paso. Observó el mar de fuego que se extendía a lo lejos. Los espectadores tosieron y retrocedieron, y no muy lejos, Mirri yacía arrodillada en el suelo, sangrando profusamente, murmurando algo. Pero ya no le importaban. Estaban bien, esto era buscar la muerte, sin ninguna esperanza de sobrevivir. Pero en su corazón, una voz se hacía cada vez más clara. Sin Rakaro, ella tampoco quería vivir. Rakaro era el único que la comprendía de verdad. No solo era su sol y sus estrellas, sino también su alma. Si Rakaro murió por ella, ¿qué sentido tenía su vida? Suéltame. Ordenó Daenerys, con un tono más severo que nunca. El cuerpo de Sako tembló, y con vacilación soltó su agarre, pero aún así le bloqueó el paso. Un verdadero dragón no teme al fuego. Rugió Daenerys. Apártense. Los Khas se miraron entre sí, y ella aprovechó la oportunidad para caminar hacia el fuego. Garland estaba a punto de dar un paso al frente para detenerla, pero al ver su expresión resuelta, se quedó paralizado. Poniéndose en su lugar. Haría lo mismo por Vera. No podía interferir en la decisión de Daenerys. Si aún vive, lo traeré de vuelta. Si mi sol y mis estrellas han muerto, su voz era lenta pero firme, entonces estaré con él. Tras terminar de hablar, Daenerys se adentró con determinación en el mar de fuego. Las llamas danzaban ante ella, como bailarines en una boda, girando, rugiendo, desplegando su luz roja, naranja y amarilla. Igual que su boda. Recordó la mirada obstinada de Rakaro cuando se conocieron, su figura heroica cuando derrotó a Drogo, su pasión cuando regresó del mar angosto y cada momento que pasó con él. Daenerys extendió los brazos y recibió las llamas. El suelo abrasador transmitía el calor a través de sus sandalias hasta sus pies. El sudor mezclado con lágrimas corría por sus mejillas, muslos y abdomen, salpicando el suelo y evaporándose rápidamente. Las llamas eran tan cautivadoras. Jamás había visto nada más hermoso que el fuego. Cada bola de fuego parecía tener forma y voluntad propias. Leones rojos, serpientes gigantes doradas e incluso unicornios formados por llamas azul claro. Luego llegaron peces, zorros y diversas criaturas extrañas. También había lobos, pájaros y árboles repletos de flores, cada imagen más vívida que la anterior. Finalmente, vio un corcel negro hecho de humo denso, con la crin convertida en una brillante llama azul. El corazón de Daenerys dio un vuelco. Mi amor, murmuró, ¿me estás esperando más adelante? Siguiendo la guía del caballo de guerra negro, Daenerys finalmente encontró a Rakaro. Estaba tendido en el suelo, aplastado contra un enorme pilar de piedra, con una profunda herida en el pecho. Un niño de pelo azul y el cuerpo de Viserys yacían a su lado, con 4 huevos de dragón esparcidos cerca. Mi sol y mis estrellas. Daenerys corrió a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiso apartar el pilar de piedra, pero no tenía fuerzas. Solo pudo arrodillarse junto a Rakaro, presionando la herida en su pecho para intentar detener la hemorragia, pero la sangre seguía brotando entre sus dedos. No, no me dejes. Daenerys le levantó la cabeza y la apretó contra su pecho. Me prometiste que me llevarías a casa, no a Poniente, sino a la casa de la Puerta Roja en Braavos. Lo prometiste, no puedes romper tu palabra. Ella abrazó a Rakaro con fuerza, protegiéndolo con su cuerpo de los escombros ardientes que caían continuamente. Las llamas ardían con más y más fuerza, y el palacio emitió su último gemido. Sabía que no podían escapar. Sin embargo, no sintió miedo. Si este es el final, al menos podemos estar juntos. Levantó la cabeza y miró el cielo nocturno a través del techo derrumbado. Una estrella cruzó el firmamento, dejando una larga estela roja como la sangre. Mirri se arrodilló en el suelo, con el rostro pálido. Sintió el dolor que Rakaro acababa de experimentar, sus pulmones ardían como si estuvieran en llamas, y no pudo evitar toser violentamente, escupiendo una flema negra mezclada con cenizas. Entonces, aparecieron manchas de sangre en su pecho, que reflejaban la herida de Rakaro, y un deslumbrante color escarlata se extendió gradualmente por su ropa. Mirri siguió recitando el conjuro, pero su voz se fue debilitando cada vez más.
Sus ojos se volvieron blancos, su cuerpo tembló y su respiración se hizo cada vez más débil. «Dios mío», murmuró Mirri, «tu cordero te pide que le concedas la vida». Mirri reunió sus últimas fuerzas y las transformó en un grito que penetró el muro de fuego y entró en el palacio. «Kal Raalo, eres hijo de los Lazareen, no olvides nuestro acuerdo». En cuanto terminó de hablar, Mirri cayó en un charco de sangre, y la llama de la vida se extinguió por completo. Al segundo siguiente, Rakaro, que estaba bajo las ruinas, abrió los ojos de repente. Los 4 huevos de dragón estaban manchados de sangre y brillaban tenuemente. Un leve crujido resonó, y aparecieron grietas en la superficie del primer huevo de dragón, extendiéndose como una telaraña, seguidas por el segundo, el tercero y el cuarto. 4 jóvenes dragones lucharon por liberarse de sus cáscaras, emitiendo agudos gritos. Sus escamas brillaban con tonalidades metálicas. Una tan negra como un océano a medianoche, otra tan verde como un bosque, otra una mezcla de blanco y oro, y otra tan carmesí como la sangre. Daenerys observó esta escena con incredulidad. Dragones de verdad, nacieron ante sus ojos. Lo más sorprendente fue que la herida en el pecho de Rakaro había sanado en algún momento, dejando solo una tenue cicatriz en forma de llama, como si la hubiera visto antes en alguna parte. Su cuerpo tembló violentamente y abrió los ojos lentamente. En sus pupilas, del color de la obsidiana, parpadeaba una capa de luz púrpura. «Daenerys». Su voz era ronca. Daenerys apenas podía creer lo que veía en sus ojos. Rakaro había regresado de entre los muertos. En ese preciso instante, el palacio se derrumbó por completo con un estruendo ensordecedor, pero todos los escombros parecían evitarlos deliberadamente, incapaces de hacerles el más mínimo daño. Simultáneamente, en otro lugar, se abrieron 2 pares de ojos. Un par era tan frío como un abismo. Y el otro par, uno de cuyos ojos era tan carmesí como la sangre. Garland Tyrell permanecía entre la multitud, carbonizado, con la mitad de la barba quemada, pero ya no sentía dolor, solo miraba todo en un silencio atónito. Entre las ruinas, Rakaro y Daenerys permanecían allí, completamente ilesos, rodeados por 4 dragones jóvenes. El dragón negro se posó sobre el hombro de Daenerys, extendiendo sus alas translúcidas, como si intentara volar. El dragón verde se enroscó alrededor de su brazo, el dragón blanco yacía a sus pies, y un joven dragón rojo abrazó el cuello de Rakaro, frotándose contra su rostro. «Esto es imposible», murmuró Garland. «Los dragones están extintos». El rostro de Vera reflejaba sorpresa y alegría, y ya le corrían las lágrimas. Se arrodilló, con la frente tocando el suelo, murmurando sin cesar en Dothraki. No solo los Dothraki, sino también innumerables espectadores, estaban increíblemente emocionados, postrándose en el suelo, enterrando sus frentes en el polvo, rindiéndoles homenaje. Todos los dragones rugieron hacia el cielo, sus gritos eran agudos y prolongados, y Garland no pudo evitar estremecerse. En ese preciso instante, se fijó en una niña pequeña, de menos de 10 años, que permanecía sola entre la multitud, completamente diferente de quienes la rodeaban. Su ropa estaba hecha jirones, su cabello desaliñado y sus ojos muy abiertos, con no solo sorpresa sino también un destello de ira en sus ojos grises. Ella miraba fijamente a Rakaro y parecía tener algo en la mano. ¿Era un estoque? Garland quiso llamarla, pero ella pareció darse cuenta de que alguien la había visto, miró rápidamente a Rakaro, se dio la vuelta y desapareció rápidamente entre la multitud. El buque de guerra se mecía entre las olas, y las tablas de madera crujían. En la estrecha cabina, la lámpara de aceite parpadeaba al compás del movimiento del barco. Ned estaba sentado junto a la cama de Robert, con las rodillas doliéndoles insoportablemente, pero este dolor era insignificante comparado con lo que Robert había sufrido. Robert Baratheon, señor de los 7 reinos, su querido amigo, estaba exhalando su último aliento. Recordaba la horrible explosión, aún con un miedo persistente. El arquero de las Islas del Verano había intentado asesinar a Robert. La Guardia Real rodeó a Robert y a él, pero nadie podía imaginar que su objetivo eran las discretas cajas en el muelle, y que éstas explotarían. A excepción de Jaime Lannister y Ser Barristan Selmy, la Guardia Real fue aniquilada. Gracias a su capacidad de protección, Ned y Robert no murieron en la explosión, sino que fueron arrojados al mar por la enorme onda expansiva, salvándose así por poco la vida. Antes de perder el conocimiento, Ned vio un gran trozo de madera astillada incrustado en el vientre de Robert. Había perdido su armadura en el anterior fracaso, y cuando aterrizaron, solo llevaba puesto su atuendo de rey. Ned, la débil voz de Robert lo sacó de sus recuerdos y lo devolvió a la realidad. Ned se incorporó en el borde de la cama, acercándose al rey moribundo. Su vientre era un desastre,
con aquel trozo de madera de 30 centímetros aún clavado. Desde fuera, casi podía ver los intestinos destrozados. La sangre y la inmundicia se mezclaban, llenando su abdomen y desbordándose, goteando sobre las sábanas y el suelo. El aire estaba impregnado del hedor putrefacto de la muerte. El maestre se sentía impotente y dijo que quitarlo solo aceleraría su muerte, y que debía dejarse como estaba. Robert solo podía sentir cómo moría gradualmente, de una manera infinitamente más ignominiosa que morir en batalla. Solo había 3 personas en la habitación. Ned y Lancel, que estaba de pie detrás de él, el joven escudero Lannister, que los miraba con ojos extraños, con aspecto astuto. Pero en ese momento, Ned no tenía tiempo para prestarle atención. Papel y pluma, Ned, gimió Roberts. Debo escribir mi testamento. Ned encontró un rollo de pergamino y una pluma, lo extendió sobre sus rodillas y dijo con voz ronca: Su gracia, ordéneme. Robert tosió, con el cuerpo retorcido por el dolor, y luego escupió una gran bocanada de espuma sanguinolenta. Lo siguiente es de Robert I de la casa Baratheon, rey de los Ándalos y demás, pon todos esos malditos títulos, ya sabes cuáles. Hizo una pausa por un momento, diciendo con dificultad: Por la presente nombro al duque de Invernalia, mano del rey, Eddard de la familia Stark, como regente y protector del reino, después de mi muerte, para que gobierne el reino en mi lugar, hasta que mi hijo Joffrey alcance la mayoría de edad. La mano de Ned que sostenía la pluma se detuvo. Joffrey no es tu hijo, quiso decir, pero no pudo pronunciar esas palabras. El dolor que Robert sufría se reflejaba claramente en su rostro. Ya había tenido 2 oportunidades para decirle la verdad, y no lo había hecho. Ahora, no podía soportar infligirle más dolor. Entonces, Ned bajó la cabeza y escribió rápidamente, cambiando mi hijo Joffrey por mi legítimo heredero. ¿Qué estabas haciendo entonces? Robert terminó la pregunta importante y de repente soltó una risita autocrítica. Mira en qué estado estoy. Salvado por el maldito Matarreyes. El Matarreyes. He odiado a los Lannister toda mi vida, y sin embargo, un Lannister me salvó. ¿Acaso el destino me está gastando una broma? Clan. Lancel derramó una taza y luego intentó frenéticamente encontrar algo para limpiarla, pero no había nada, así que salió corriendo. Robert, la voz de Ned estaba llena de tristeza, cuando lleguemos a desembarco del rey, Viselle te curará. El país te necesita. Robert le estrechó la mano con fuerza. Ned Stark, eres un pésimo mentiroso. Este país sabe muy bien lo mal rey que soy, igual que Aerys. Que los dioses me perdonen. No, le dijo Ned a su viejo amigo moribundo, su gracia, usted no es en absoluto un mal rey. Robert esbozó una débil sonrisa, con sangre aún en la comisura de los labios. Al menos, la gente dirá, que lo último que hice en mi vida, no estuvo mal. No me decepcionarás. Este país está en tus manos. ¿Ya terminaste de escribir? Sí, su gracia. Ned le entregó el papel al rey. Robert garabateó una firma, dejando un charco de sangre entre las líneas. Ned, debe haber testigos cuando se selle. Que Lancel encuentre a todos esos nobles, sean quienes sean, Paxter o quien sea, no confío en esa mujer, encuentren varios testigos. Lancel. Ned miró a su alrededor y luego recordó que acababa de salir corriendo. ¿Soñaré? Preguntó el rey de repente. Ned le dio la respuesta. Su gracia, lo hará. Bien, sonrió Robert. Ned, le daré tus saludos a Lyanna. Lancel no estaba por ninguna parte, y cuanto más lo pensaba Ned, más mal le parecía. ¿No se suponía que debía buscar algo para fregar la cubierta? ¿Por qué no ha regresado? Ned se guardó el testamento en el bolsillo de la chaqueta, caminó hacia la puerta, la abrió y, tras dar apenas unos pasos, sintió un repentino nudo en la garganta. Un brazo fuerte le rodeó el cuello por detrás, con tanta fuerza que no pudo emitir ningún sonido. Golpeó el suelo con fuerza, intentando dar la alarma, pero nadie podía oír lo que estaba pasando allí. Entonces, sintió un escalofrío en el costado, como si una daga le atravesara el cuerpo limpiamente, seguido de un dolor agudo que le nubló la vista y le nubló la conciencia al instante. Rápido, encuentra ese maldito testamento. Esa era la voz de Jaime. Ned se mordió la lengua, reunió fuerzas y, con sus últimas reservas, se liberó del agarre de Jaime, lanzándose desesperadamente al mar. Al instante siguiente, el agua helada lo engulló. Sus pensamientos se desviaron hacia Winterfell. Catelyn, Robb, Sansa, la traviesa Arya. Bran y Rickon jóvenes. Y Jon, el niño que siempre permanecía en un rincón, fruto del amor de Lyanna y Raegar. Ned quería decirles que se cuidaran, quería decirle a Catelyn cuánto la amaba. Pero ya era demasiado tarde.
Antes de perder completamente la conciencia en la oscuridad, vio un cometa rojo cruzar el cielo nocturno, escarlata y deslumbrante. Tras un tiempo indeterminado, Ned sintió una luz intensa que le irritaba los párpados. Abrió los ojos y se encontró tendido en la playa, con las olas lamiendo su cuerpo, completamente empapado, con la ropa pegada a la piel. La herida en su abdomen le dolía levemente, pero, milagrosamente, no lo había matado. Ned intentó moverse, pero todos los músculos de su cuerpo protestaron. Estaba flácido y no podía reunir ni una pizca de fuerza. Palpó laboriosamente la herida en su abdomen. El agua de mar había borrado las manchas de sangre, dejando solo un corte irregular. Milagrosamente, ese corte no había alcanzado sus órganos vitales. Parecía que los dioses aún no querían su vida. Jaime Lannister. Si regresa a Desembarco del Rey, deberá hacer que los Lannister paguen. Reuniría a los ejércitos del norte, se uniría a otros nobles leales a Robert y capturaría a los traidores. Pero ahora, lo más importante era sobrevivir. En ese preciso instante, se acercaron dos carroñeros harapientos. Hablaban la lengua común con un marcado acento pentos, y sus ojos lo examinaban con avidez. Los carroñeros registraron sus bolsillos, pero no encontraron nada. Finalmente, uno de ellos descubrió la daga de acero valirio que llevaba en la cintura. Oye. Mira esto, hermano. El dios del mar nos envió un gran regalo. Ned quería resistirse, pero ya ni siquiera podía incorporarse, ni se atrevía a revelar su identidad. Si Rakaro supiera que el duque de Invernalia seguía vivo, regresar con vida a Desembarco del Rey sería una quimera. Los dos se dieron la vuelta y caminaron unos pasos. El que sostenía la daga se detuvo de repente y miró hacia atrás. Vio nuestras caras. ¿Y si se recupera y se venga de nosotros? Hermano, míralo, seguro que no lo va a lograr. No. Un brillo malicioso apareció en los ojos de esa persona. Debemos matarlo. En ese preciso instante, una figura veloz se abalanzó sobre ellos blandiendo una espada larga. Los dos carroñeros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de caer en un charco de sangre. Lord Eddard, dijo la persona, extendiendo la mano y ayudando a Ned a levantarse, arrancándole una capa para cubrir su herida. Parece que ha escapado de la muerte por poco. ¿Sirio? Ned lo miró con incredulidad. ¿Cómo estás aquí? ¿Dónde está mi hija? Alabado sea el cielo. Arya está a salvo. Es más fuerte de lo que crees. Se encuentra en la ciudad de Pentos. Creo que se alegrará mucho de verte. Tras escuchar las palabras de Sirio, Ned sintió un gran alivio. Nunca había echado tanto de menos a su hija como ese día. De repente, su conversación fue interrumpida por el sonido de cascos. Dos jinetes de caballería ligera Dothraki se acercaban lentamente. Al ver a Ned herido y los dos cadáveres en el suelo, fruncieron el ceño de inmediato. Hubo una pelea aquí. El líder Dothraki, montado en su caballo, se acercó lentamente y preguntó en una lengua común entrecortada. Sirio inmediatamente esbozó una sonrisa, señalando los dos cadáveres en el suelo. Mi amigo fue atacado por estos dos ladrones. Yo los maté. Los Dothraki parecían recelosos, pero parecieron aceptar la explicación. Justo cuando estaban a punto de marcharse, uno de los jinetes miró fijamente a Ned por un instante, con un destello de sorpresa en los ojos, mientras su mano se extendía lentamente hacia la empuñadura de su espada. Al ver el cambio en la expresión del Dothraki, Sirio sintió inmediatamente el peligro. Desenvainó su estoque con increíble velocidad, dando un paso adelante y atacando al mismo tiempo. Los dos jinetes desenvainaron sus espadas curvas casi simultáneamente. El primero espoleó a su caballo hacia Sirio, blandiendo su espada hacia abajo. Sirio se apartó con agilidad, la punta de su espada brilló como un relámpago. El Dothraki recibió un impacto en el corazón, y la sangre brotó a borbotones. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la cuerda del arco del segundo jinete vibró y una flecha silbó en el aire. Sirio no pudo esquivarla y recibió un flechazo en el hombro derecho. La punta de la flecha lo atravesó, provocando un chorro de sangre. Inmediatamente después, una espada curva trazó un feroz arco. Sirio retiró rápidamente su espada, pero su hombro limitaba sus movimientos, haciéndolos cada vez más lentos. Los dos intercambiaron varios golpes. El Dothraki aprovechó la oportunidad y apuñaló a Sirio en el pecho. Este tosió un chorro de sangre, agarró la muñeca del jinete y, al mismo tiempo, le clavó su espada larga en el corazón. Se miraron fijamente por un instante y finalmente cayeron juntos. Sirio yacía en un charco de sangre, sus heridas sangraban sin cesar. Ned, haciendo uso de todas sus fuerzas, arrastró su débil cuerpo y se arrastró hasta su lado. Sirio, una calidez apareció en los ojos de Ned.
No sabía qué decir. El maestro espadachín de Bravos logró esbozar una sonrisa forzada, mientras la sangre seguía brotando de la comisura de sus labios. Parece que mi carrera docente ha terminado, dijo con sarcasmo. Es una lástima que no tenga dinero para devolverte la matrícula. Tosió un chorro de sangre. Tu pequeña cachorrita, Arya, es muy especial. Dile que su profesora de baile está orgullosa de ella. El corazón de Ned se retorcía de dolor. Apretó con fuerza la mano de Sirio, luchando por contener su tristeza. Lo haré. La mirada de Sirio comenzó a perder el enfoque. Alzó la vista hacia el cielo azul, como si viera su tierra natal, y murmuró: ¿Hoy es realmente el día? Antes de que pudiera terminar de hablar, Sirio Forel cerró los ojos para siempre, con una sonrisa serena, como si acabara de terminar un elegante baile. Ned casi no tuvo tiempo para lamentarse, porque se avecinaban más problemas. Una carreta de prisioneros en ruinas se acercaba a él, escoltada por varios guerreros de aspecto fiero y un anciano ricamente vestido. La carreta también transportaba a un grupo de esclavos encadenados. Señor, este hombre parece estar vivo. Un guerrero miró al amo de esclavos. Este hombre parece bastante fuerte. Para sobrevivir a tales heridas, debería valer un buen precio. El amo de esclavos asintió, les ordenó que enterraran rápidamente los cadáveres y luego empujó a Ned al carro de prisioneros. Ned era muy débil y solo podía permitirles hacer lo que quisieran. Lo encadenaron y lo encerraron con los demás esclavos. La carreta de prisioneros avanzaba a trompicones hacia el sur, pasando por varios puestos de avanzada Dothraki. En cada ocasión, el amo entregaba unas monedas de plata y los guardias les permitían el paso. Las heridas de Ned eran graves y, sumadas a la deshidratación, pronto puso los ojos en blanco y se desmayó. El prestigio de Rakaro en Pentos había alcanzado su punto máximo. Allá donde iba, la gente se inclinaba con reverencia. Finalmente, él y sus guerreros lograron salir de la ciudad, tomaron el camino Valirio y aceleraron el paso. 300 kilómetros no es mucha distancia en las llanuras. 3 días después, llegaron a las colinas de Terciopelo, a unos 100 kilómetros al noreste de Karps. Desde lejos, ya podían ver las columnas de humo que se elevaban desde las laderas, lo que indicaba que la mina estaba cerca. Cabalgaron cuesta arriba y divisaron imponentes torres de vigilancia de madera. Había una cada 50 metros, y los centinelas de las torres estaban armados con ballestas Smith. Se podía formar un fuego cruzado entre 2 torres adyacentes. Entre las torres había vallas de madera de más de 3 metros de altura, que encerraban toda la zona minera en un espacio cerrado. Frente a la puerta principal, Marco Mandak, un antiguo general de la Compañía Dorada que se había rendido, inspeccionaba al personal y los suministros que entraban y salían. Tenía el rostro cubierto de marcas de viruela, y originalmente tenía una marca de esclavo en una mejilla, que se le había borrado con quemaduras tras unirse a la Compañía Dorada, dejándole un gran agujero en la cara. Afirmaba pertenecer a la otrora prominente familia Mandak de Poniente, pero los mercenarios dicen todo tipo de cosas y a nadie le importa. Marco se había distinguido en la defensa del asedio, por lo que Rakaro lo ascendió a supervisor de la mina. Sumado a su pasado como esclavo, que lo había familiarizado con la mentalidad de los esclavos, administrar a los más de 5.000 cautivos de Poniente que se encontraban allí se consideró una especialización idónea. Cao, señor. Al ver a Rakaro, Marco se arrodilló inmediatamente sobre una rodilla y saludó. Es un honor para mí que visites la mina. Rakaro desmontó y contempló la pared de la mina, que parecía interminable, mientras una oleada de emoción le invadía el corazón. Los Dothraki, que solo sabían saquear y matar, ahora poseían bienes inmuebles bajo su liderazgo. Este cambio, de la nada a la riqueza, le produjo una mayor satisfacción que la victoria en el campo de batalla. En la zona minera, el aire estaba impregnado del olor a polvo, sudor y metal. Más de 5.000 cautivos estaban dispersos en diversas zonas, vestidos únicamente con sencillas prendas de lino y sandalias de paja con suela de madera, y con anillos de hierro alrededor del cuello para poder sujetarlos con cadenas de hierro y controlarlos. Hay un total de 5.134 prisioneros en Poniente, explicó Marco. Están divididos en equipos de 100, cada uno con un capataz y 2 guardias. Trabajan 7 días a la semana, 12 horas al día. El equipo con mejor rendimiento diario recibe una ración extra de comida, y el equipo con mayor producción mensual tiene un día libre. Rakaro le hizo un gesto de aprobación a Marco. Los asuntos profesionales deben ser manejados por profesionales. No entendía esos detalles. Si se los dejaban a los Dothraki, probablemente los matarían a todos en poco tiempo. La mina a cielo abierto descendía en escalones.
Los prisioneros excavaban en círculos hacia abajo, utilizando picos de hierro para extraer el mineral, cargándolo en cestas y luego usando cabrestantes para subir las cestas a la superficie. Según Marco, cada minero podía extraer 30 kilogramos de mineral de hierro al día, y 5.000 personas podían producir unas 150 toneladas de mineral en bruto. Deben estar bien alimentados. No debe faltarles pan negro ni gachas de cebada, dijo Rakaro. Denles una taza de cerveza a quienes se porten bien en su día libre. Marco hizo una reverencia. Cao, el señor es benevolente. No muy lejos, había un equipo de prisioneros específicamente encargados de clasificar y triturar el mineral antes de enviarlo a la planta de fundición. La planta de fundición era el lugar más concurrido de la zona minera. 12 hornos de piedra, de unos 5 metros de altura, funcionaban día y noche. Allí trabajaban unos 500 hombres libres, reclutados en las cercanías como herreros y metalúrgicos. A estos herreros se les paga un ciervo de plata al día, y los ayudantes y aprendices también reciben 5 estrellas de cobre, explicó Marco. Como indicaste, es el doble de la tarifa en Poniente. ¿Cuál es la producción?, preguntó Rakaro. Cada horno puede procesar 700 kilogramos de mineral al día, lo que supone un total de aproximadamente 8,4 toneladas para los 12 hornos. Tras la fundición, se pueden obtener 1,7 toneladas de arrabio, y tras el forjado, 1,2 toneladas de hierro acabado. Diariamente se pueden forjar 400 cimitarras o 100 corazas. Sin embargo, no hay suficientes artesanos, por lo que el mineral de hierro extraído solo puede acumularse. Rakaro asintió. Los artesanos eran un problema. Los Dothraki tenían mala reputación, lo que dificultaba la contratación de personal, pero la capacidad de producción actual ya lo tenía muy satisfecho. Con la capacidad de producción llegó la capacidad de sostener la guerra. Continuó preguntando, ¿qué pasaría si este hierro se fundiera para convertirlo en acero? Se trataba de un conocimiento especializado que Marco no comprendía, así que buscó a un viejo herrero, Hik, que había forjado la coraza de Rakaro en el Kalasar. Hik se aterrorizó al ver a Rakaro. Rakaro le había devuelto su condición de plebeyo e incluso lo había contratado como guía técnico, pagándole el doble. Hik estaba rebosante de gratitud hacia Rakaro. Le dijo a Rakaro que si toda la producción diaria se fundiera para obtener acero bruto, se obtendrían unos 800 kilogramos. Al oír estas cifras, Rakaro recordó que un cañón napoleónico de 4 libras pesaba unos 300 kilogramos, y que la producción diaria era suficiente para fabricar 2 cañones. Sin embargo, solo pudo esbozar la forma exterior y algunos conocimientos dispersos, como el método de fundición en molde de hierro y el método de refrigeración por agua, pero era solo una idea general. Para llevarlo a la práctica, era necesario experimentar repetidamente, y no podía apresurarse. ¿Cuántos guardias hay aquí?, preguntó Rakaro. Un total de 500 personas. Los equipos de patrulla trabajan en 3 turnos, los centinelas en las torres en 4, y hay equipos de caballería en la periferia. Cualquiera que intente escapar será asesinado sin piedad. Marco señaló una hilera de estacas de madera cerca del muro, de las que aún colgaban 3 cadáveres. Esto era una advertencia para los cautivos. Anteayer, esos 3 intentaron escapar, pero fueron capturados y ahorcados inmediatamente. Desde entonces, nadie se ha atrevido a intentarlo, añadió Marco. Si aparecen en un lugar donde no deberían estar, como a menos de 30 metros del muro, pueden ser fusilados en cuanto los descubran. Posteriormente, Marco llevó a Rakaro a visitar los barracones. Los cautivos vivían en barracones de madera, con 20 personas por barracón. Los hombres libres tenían un área de campamento separada, con 4 personas por habitación, y las familias con dependientes disponían de una habitación. Las condiciones eran ligeramente mejores. Además de las raciones fijas de comida gratuitas, también podían beber alcohol y comer carne por unas pocas monedas de cobre adicionales, e incluso encontrar esclavas sexuales. Rakaro quedó bastante satisfecho tras su inspección. Mientras hubiera guerra, sus cautivos serían interminables y la producción aquí seguiría aumentando. En un plazo de 5 años, las colinas de Terciopelo se convertirían en el mayor centro de extracción y fundición de hierro de esos, no solo satisfaciendo sus necesidades sino también vendiendo artículos de hierro a otras ciudades-estado. Rakaro regresó apresuradamente de la zona minera sin detenerse y luego se dirigió a la zona del puerto. Esta fue la zona más dañada, con la mayor parte de los muelles destruidos por la pólvora y escombros por todas partes. Los 3.000 miembros de la élite de Renly fueron asesinados y colgados en 3.000 estacas de madera junto a los muelles.
Desde la distancia, parecía un bosque, y un fuerte olor a cadáveres impregnaba el ambiente. Los transeúntes se tapaban la nariz, temblando. Sin embargo, el olor era solo temporal. La zona tenía mucho sol y fuertes brisas marinas, así que pronto se convertirían en momias. Se suponía que no debía estar a cargo de los muelles, pero cuando estos explotaron, 3 gobernadores que se oponían a él buscaron la paz con Robert, y fueron a vender huevos de patos salados con él. Ahora era una figura omnipotente en el Consejo de Gobernadores, con autoridad absoluta, y su poder real no difería mucho del de un tirano. Desde hacía tiempo consideraba a Pentos como suya. Con el apoyo popular, la fuerza y los renombrados logros militares que conmovieron al mundo, ¿qué podían hacer esos nobles para combatirlo? Por lo tanto, la situación de 3 monjes sin agua para beber no se daría aquí. Aquellos gobernadores mercantes eran incluso más entusiastas que él. Reconstruir un día antes significaba reanudar el comercio un día antes. Miles de obreros limpiaban las ruinas y reconstruían los muelles. Lo más llamativo eran las catapultas de contrapeso. Acababan de ser construidas y ya estaban instaladas en los muelles, pero no como armas, sino convertidas en grúas. Cao, señor. En cuanto vio a Rakaro, Edwin, de Alto Jardín, se adelantó y exclamó emocionado. Gracias a tu idea de la grúa, el proyecto avanza sin problemas. Este mercenario de Volantis era demacrado, con el pelo rojo sangre rizándose sobre sus hombros. Una piel de leopardo cubría uno de sus hombros, y el brazalete de oro que lucía en el brazo valía una suma considerable, equivalente al rescate de un señor. Tras el ascenso de Harry Strickland a comandante de la Compañía Dorada, Garden asumió el cargo de tesorero, pero ahora era el encargado de reconstruir los muelles y, en el futuro, ejercería como funcionario de aduanas de Pentos. ¿Cómo podía Rakaro permitir que otros gobernadores interfirieran en el lucrativo trabajo de recaudar impuestos? Tenía que llenarse los bolsillos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.